pueda seguir manejando su gran institución. Bueno. Bueno, algo muy importante en lo que hay que poner atención es en el texto de las brajot. ¿Quiénes fijaron el texto de las brajot? ¿De dónde vienen las brajot? ¿Quiénes fueron los autores del texto de la brajot? ¿Quién sabe? ¿Ah? Yafé, kol hakavod. Anshei Knesset Agdolah. Los hombres de la gran asamblea, que en la cabeza de ellos estaba Ezra Sofer, decretaron el texto de todas las brajot, de todas las tefilot, el texto de la Shemona Esrei, el texto de las brajot alimenticias, el texto de las brajot, de las mitzvot, perdón, de los preceptos, cuando se cumple una mitzvah, el texto de Birkot HaShachar, bendiciones matutinas, Birkot de Shema, las brajot del Shema, Birkot HaKohanim, ¿ya? Todas las brajot. ¿Qué? Ya. No solamente eso. Afilo el texto de el Birkat Hamazon, que es brajá de Oraita, es brajá de la Torah. Lo vamos a estudiar. Hazal dicen que el Birkat Hamazon tiene hoy en día 4 brajot. 3 de ellas, las primeras 3 son de Oraita. La primera, Birkat Hazan, fue fijada por Moshe Rabenu, que nos mantuvo, no él, pero por medio de él teníamos el man en el desierto. Entonces por eso la primera brajá del Birkat Hamazon fue fijada, decretada por Moshe. La segunda, Birkat Haaretz, Yoshua, que nos introdujo en Eretz Israel y conquistó Eretz Israel. Y la tercera brajá, que habla de la construcción de Jerusalén y del Bet HaMikdash, fueron fijadas, decretadas por David Amelech y Shlomo Amelech, como vamos a estudiar. Pero eso es en forma general. O sea, ellos fijaron la brajá como brajá. Pero el texto final, como lo tenemos nosotros hoy en día, fue sellado por Anshei Knesset Agdolah, por los hombres del Anshei de Anashim, hombres, Knesset Agdolah, ¿sí? De la gran reunión, Kitzur, de la gran asamblea se los denomina. ¿Qué? Así. ¿70 ancianos? ¿Ah? ¿70 ancianos? No, 120. 70 es el Sanedrín. Top. Ya. Nosotros tenemos en forma general en la halajá 3 tipos de brajot, 3 tipos de bendiciones. El primer tipo del que estamos hablando ahora es Birkot HaNe'enin. Birkot HaNe'enin viene de la palabra Birkot HaAna'a, las brajot de satisfacción, que son brajot de alabanza que el hombre tiene
cuando tiene algún tipo de satisfacción, y que es el tema del que estamos hablando. Segundo tipo de brajot es birkat mitzvot, cuando hacemos una mitzvah, antes de tocar el shofar, antes de ponernos tefilín, antes de cubrirnos con el talit, antes de poner la mezuzá, y así sucesivamente, se hace una braja. Esas son birkat a mitzvot, las brajot que se hacen con una mitzvah. Y que ahí el texto es un poco diferente, ¿sí? Porque ahí se agregan las palabras que no tenemos en las brajot de satisfacción, que son las palabras Asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó. Cuando yo como algo, nadie me ordenó comer lo que estoy comiendo, ¿sí? El que me lo ordenó es mi estómago. ¿Bon? Entonces las órdenes del estómago no son incluidas en la brajá. Y a veces la mente. Y por eso... Ves el chocolate. Entonces por eso... Pues por eso esas palabras solamente se introducen en el texto de la brajá cuando es una brajá de un precepto, de una mitzvah, que es una obligación que tengo que hacer. Muy bien. Pues por eso el texto es diferente. Tercer tipo de brajot es birkota oda'a beshevach, brajot que se hacen como agradecimiento y alabanza a Hashem, que ya son brajot que no son ni mitzvah ni satisfacción, sino que por ejemplo son brajot que se hacen por un espectáculo de la naturaleza. Vemos un océano, vemos una gran montaña, vemos un cometa, el arco iris, yafé, o afilu birkot shachar, ¿sí? Las brajot matutinas que decimos como agradecimiento y alabanza a Hashem, que viste a los desnudos y que levanta a los ¿Cómo se llama? Birkot oda'a, oda'a de agradecimiento, beshevach y alabanza. Entonces tenemos Birkot hanenin, que son brajot de satisfacción. Satisfacción puede ser también alimento, puede ser por ejemplo especia aromática, también es una satisfacción. Birkot a mitzvot, brajot que se hacen cuando se cumple una mitzvah. Y después birkot a oda'a ve'ashevach, birkot de agradecimiento y de alabanza. ¿Qué? Ya hay brajot de alabanza que también tienen una petición, una rogativa, como por ejemplo las brajot de la Shmona Esrei, ¿sí? Donde le pedimos a Hashem perdón y le pedimos refuá, le pedimos salud y le pedimos parnasá. Esas son brajot que se intercala básicamente, ¿sí? la alabanza a Hashem y también le pedimos, o sea, cuando yo le digo a Hashem, bendito eres Hashem que cura a los enfermos de Israel, por un lado lo estoy alabando como Él que cura, pero también estoy pidiendo que cure. Entonces se conjugan las dos cosas. Muy bien. Es muy importante cuidar el texto exacto de las palabras y no tragiversar y no cambiar las palabras. Porque a Hashem le gusta que hablemos bien. ¿Sí? Mejor que a uno le gusta que cuando alguien le hable bien y no... Rega, ¿qué dijiste? No te entiendo. Otra vez, habla de vuelta. ¿Sí? Entonces, hay dos motivos por los cuales una persona cuando le habla no entiende. ¿Cuáles son los dos motivos? Y su mente no está aquí. Uno es la calidad y otro es la cantidad.
¿Sí? La calidad, ¿sí? La calidad de lo que se dice es cómo se dice, que se dice claramente, que se entiende. Y la cantidad es la cantidad de tiempo en la cual dices esas palabras. Tú puedes decir una brajá en esta cantidad de tiempo. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol nהיה bidbaro. Y tú puedes decir la brajá en esta cantidad de tiempo. Baruch ata shakol nהיה bidbaro. Dije lo mismo, solamente que una la dije en primera y la otra en quinta. Una con cinturón, otra sin cinturón. Yo creo que más bien la última es como en reversa, no se entiende nada. Entonces nosotros conocemos una brajá que tenemos que tener mucho cuidado de pronunciar bien las palabras. Sí, especialmente personas que vienen como nosotros de países foráneos que no siempre conocemos bien el idioma y nos cuesta pronunciar. Entonces tenemos que tener cuidado de aprender bien el texto de la brajá, ¿sí? Y no decir en la brajá Ubenei Yerushalayim ira Kodesh, sino Ubenei Yerushalayim ira Kodesh. ¿Sí? ¿Sí? Está un ejemplo. No Hashem, Hashem. 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 Najón. Sí, el diente. Hashem. Hashem top, la Hashem lo top. Pero por lo menos para mí es difícil porque nunca ponemos una M al final Najón. de una palabra. Bueno. ¿Cómo se dice? El que quiere que le cueste. ¿Qué quiere azul celeste que le cueste? Que ese es el dicho. Entonces hay que esforzarse, Najón, especialmente a los que le cuesta, ¿sí? Pronunciar bien, pero esa es nuestra función. ¿Por qué? Porque cuando Jajamim fijaron un texto para una brajá, esos Jajamim eran 120 componentes de Anshe Knesset Agdolá, entre los cuales había profetas. Y cada palabra aquí está Bien estrictamente calculada. cada letra. Y esa palabra es la que tiene que estar ahí y no otra. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de decir la brajá bien en su pronunciación, en cada palabra, exactamente como fue entregada por los Jajamim. Y por eso a veces hay cambios en el texto de la brajá, no siempre, pero a veces hay casos en los cuales es posible que esa brajá no es válida. Y si no es válida, es como si no la hubiéramos hecho. Y si no la hacemos, entonces lo que estamos comiendo o lo que estamos teniendo satisfacción es comer sin brajá. Levantará יכול להיות גם, נכון. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para salir Yedei Jobá, para cumplir la halajá como corresponde, y por eso la brajá se debe decir con claridad, palabra por palabra, sin correr, como van también para poner kavaná de la brajá. Una persona que le cuesta mucho decir la brajá y prefiere decir la brajá en traducción al idioma que él entiende. Debe ser, la halajá lo permite. La halajá lo permite. Pero, como siempre, ¿sí? El idioma que más le gusta a Kadosh Baruj Hu no es ni español, ni inglés, ni alemán, ni portugués. Afilo español y afilo portugués. Afilo. Pero si está más o menos, sí, si no, no. En la costilla no falla en la parrilla. Entonces, por eso, es como van, lo ideal que la persona haga la brajá Belashon HaKodesh, en el idioma en el cual fueron fijadas las brajot por nuestros jajamim,
¿sí? Una persona que todavía está al comienzo y no entiende nada de hebreo y le cuesta mucho, entonces se le puede enseñar a que haga la brajá como a él se le hace más cómodo momentáneamente, pero sin ninguna duda que en un cierto momento hay que decirle de que pase de primer grado a segundo grado y que empiece a decir las brajot como corresponde, que las diga en Lashon HaKodesh. Pero mientras le cuesta, entonces no hay que criticarlo y no hay que decirle, solamente hay que enseñarle a que lo que está haciendo, lo está haciendo solamente momentáneamente, que no piense que ahí se va a quedar estancado. ¿Sabes? ¿Qué? Entonces, vamos a ir terminando. La brajá se debe decir y no pensar. A veces hay personas que piensan en la brajá, pero no la dicen y eso no sirve. Como todas las mitzvot que se cumplen con la palabra, la tefilá, el kriyat shema, etc. Y también las brajot, estas son mitzvot shebedibur, palabra. Entonces, mejor de que la palabra debe ser pensada y analizada y decir con kavaná, pero al fin y al cabo la mitzvah se cumple diciendo la brajá y no pensándola. Y por eso una persona que pensó la brajá y no la dijo, no cumplió la mitzvah. Entonces por eso tenemos que decir la brajá y lo ideal es que la persona escuche. Lo dice la brajá y ya dijeron jajamim que cuando una persona dice la brajá en voz alta, entonces primeramente gana que él puede escucharse para saber si dijo bien o no la brajá. Eso es muy importante, porque a veces cuando una persona lo dice así en voz baja, no siempre está seguro qué fue lo que dijo, cómo fue lo que dijo. En el momento que él se escucha, y en ese momento de Hollywood que haya también otra persona que lo escuche, entonces si lo dice bien, con la cabot, y si no, le pueden corregir o le pueden decir, no, mejor dilo así, pero eso es uno. Dos, ¿sí? Dicen los jajamim que decir la brajá en voz alta, meorer esta kavaná, despierta la kavaná. Cuando una persona dice las cosas en voz alta, eso le despierta la concentración y la posibilidad de pensar más en lo que está diciendo. Entonces ganamos las dos cosas, también decirlo bien y también poner kavaná. Y la verdad es que ganamos algo más, que si tenemos ahí una persona que está presente y dijimos la brajá en voz alta, le permitimos a la otra persona que conteste amén a la brajá. Y dijeron jajamim que es más grande el que contesta amén a la brajá que aquel que dice la brajá. Entonces fíjense cuántas cosas ganamos cuando decimos una brajá en voz alta. Muchos no están acostumbrados y muchos a veces tienen un poco de pena, pero no, hay que quitarse la pena y hay que decir las brajot en voz alta y hay que darnos a nosotros mismos el mérito y a los otros de decir la brajá de esa forma. ¿Qué? Si la persona no lo hizo de esa forma y dijo la brajá, la dijo, pero no la dijo en voz alta, entonces la dijo, salió de Jehová y cumplió la mitzvah. ¿Qué? Por cuanto que las brajot fueron fijadas para alabar a Hashem, corresponde decir las brajot de una manera honorable. Y por eso la brajá, perdón por el término que voy a utilizar, no se debe vomitar. ¿Saben lo que es vomitar una brajá? Sí, eso es bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado de no sacar la brajá de la boca de una manera no respetable, y por eso la brajá se debe decir de manera normal, lentamente, palabra por palabra, ¿sí? Y no como una carga que tengo encima, que bueno, me la tengo que quitar de encima y por eso lo más rápido que me la quito de encima es lo mejor.
mientras yo digo una brajá, tengo que estar absolutamente concentrado y haciendo solamente la brajá. Sí, hay personas que mientras hacen brajot aprovechan para hacer todo lo que no lograron ordenar en el día, lo ordenan mientras dicen brajot. Ordenan la ropa, ordenan la cama, si barren, yo qué sé, hacen muchas cosas, se puede ganar el tiempo, y más cuando uno sabe bien las brajot de memoria. ¿Mejor? ¿Mejor? Entonces, cada uno que se guarde sus pecaditos por dentro. Aval. Estamos en el gol. Estamos en el LOL. Entonces hacer teshuvá. Y por eso cuando tú haces brajot, por favor, haz brajot. Estás dirigiéndote a Kadosh Baruj Hu. Hiciste Birkat Hamazon, haz Birkat Hamazon. No empiezas ahora a guardar los platos que lavaste y ponerlos acá y sacarlos, sino haz la brajá como corresponde. Y todo eso es crucial para que la brajá se haga con kavod, con honor a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque ahora tú te estás dirigiendo a Hashem. Entonces cuando te diriges a Hashem, hazlo de manera honorable. Y de manera honorable significa que cuando estás hablando al rey, ¿sí? Y estás diciendo te agradezco mucho, no estás ahora sacando la cartera y contando cosas o haciendo otras cosas mientras le estás hablando al rey. Alcances.